Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré de a Totoxtli a Claudia. Ya era hora. Se fue a la rechintola el presidente más mentirosillo con más de 112,000 mentiras y peleonero que haya tenido la República. Ojalá que de veras se vaya y que no nos vaya a estar fregando con un odioso maximato como Plutarco Elías Calles. Llega Claudia Sheinbaum, la presidenta científica, quien ha ofrecido a los mexicanos más de lo mismo o más de lo peor. Habrá que desearle el mayor de los éxitos. Pero habrá que decirlo, la presidenta científica será tan respetada como sea capaz de llevar a cabo acciones de gobierno que merezcan el respeto ciudadano. Y que no sea una infame calca del peje que venga a enfrentar y a dividir aún más a los mexicanos. Si Claudia Sheinbaum es respetuosa de sus adversarios, de la prensa y los periodistas de México, entonces habrá que respetarla. Pero habrá que decirlo, sobre sus hombros pesa la responsabilidad de pacificar a México que AMLO ha dejado con un reguero de muertos y de llevar a cabo la reconciliación nacional, además de honrar su proclama humanista de la 4T. Pero además debe levantar y cuanto antes el tiradero que le deja ese mitómano que ya se fue, aunque ella lo equipare con Lázaro Cárdenas para endulzar los oídos de su tutor y hasta decir que es el mejor presidente de México. Que me perdone doña Claudia, pero eso es desconocer la historia nacional. Para que AMLO sea comparado con Benito Juárez, necesitarían hacer cuando menos 200 veces. La cuestión es que doña Claudia se estrenó ya este martes 1 de octubre como la primera presidenta de México o la segunda mujer gobernante, con un discurso dirigido primordialmente a las mujeres mexicanas. Pero nuevamente que doña Claudia me perdone, porque no quiso hablar de la primera mujer gobernante de territorio azteca, de las antiguas tribus de la raza azteca. Sí, de aquellos grupos originarios indígenas, y me refiero a Totoxtli, de quien dice doña Claudia que antes de la conquista no quedan antecedentes de que este país haya sido gobernado por alguna mujer. En el Códice Ramírez se establece que Moctezuma I gobernó junto a su hija entre 1440 a 1469. Doña Claudia debería de echar mano de esos eruditos que pululan allí por la 4T en busca de un hueso sexenal. Y habrá que decirle que ese dato sobre Totoxtli lo encontramos en cuando menos otra media docena de fuentes históricas. Lo encontramos en la visión de los vencidos del ilustre maestro Miguel León Portilla, quien coincide con el Códice Ramírez, igual que Francisco de Benavente, el famosísimo Motolinía, que quiere decir pobreza, en su texto La historia de los indios de la Nueva España, quienes nos recuerdan que Totoxtli gobernaría hasta en 3 ocasiones a territorio azteca. Primero gobernaría con su padre Moctezuma I, de 1440 a 1469. Su segundo periodo sería de 1469 a 1473. Y el tercer periodo es comprendido entre 1473 y 1482, y en este último periodo lo hizo con su marido. Así que doña Claudia Sheinbaum tiene fuentes históricas hasta para aventar para arriba. Solo es cuestión de que quiera hacerlo. Pero por ahora nos quiso presumir a los mexicanos de que ella es la primera presidenta de México. Y en efecto, así es, pero antes de que México fuese constituido como república, la República Mexicana fue gobernada por Totoxtli a lo largo de 40 años. Es la segunda salida en falso de doña Claudia. La primera fue cuando en una carta le dijo al rey de España, apenas hace una semana, que la fundación de la Gran Tenochtitlan se remonta a 2 siglos atrás. Y en realidad son 700 años. Le falló por 500. Esas 2 metidas de pata nos están diciendo que doña Claudia no
lee y es muy grave. Pero además se ve que no tiene asesores históricos. La señora presidenta no puede y no debe repetir el error de su antecesor, que cuando quería darnos alguna cátedra en materia de historia, simplemente mandaba a uno de sus achichincles a la papelería para que le compraran estampitas con esas que los niños hacíamos la tarea hace muchos años. Y luego salía a presumirnos en la mañanera que la esposa de Porfirio Díaz se llamaba Margarita Maza de Benito Juárez. Hágame el recanijo favor. Así que, señora presidenta, por respeto a quienes la eligieron, debe leer para que no cometa ese tipo de resbalones históricos. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual.